Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín, bienvenidos a un video más en mi canal. Y el día de hoy vamos a hablar de dos temas, el Present Simple and Past Simple. Son dos temas que considero que ustedes tienen que saber o tienen que reforzar a la hora de contestar el temario de, tu examen en la parte de inglés, únicamente en la parte de inglés. Y por eso te pongo estos dos temas, que como bien dije, temas que tienes que saber para la hora de contestar el examen, la parte de inglés, pues tú ya sepas, estés familiarizada con estos temas importantes que tienes que saber. Vamos a empezar. Primeramente, el Present Simple. Se usa para hablar de cosas que suceden habitualmente. Aquí te pongo un ejemplo. I have my lunch every day at school. Vamos a ver cómo se estructura el presente en inglés. Tenemos un sujeto, subject, que en este caso es I. Verb, que es el verbo, sería have. Complement o el resto de la oración, que sería my lunch every day at school. Esa oración está en presente. Si nosotros queremos hacer esa oración en presente pero en forma negativa, sería el sujeto, que sería I. La forma negativa sería don't. El verbo sería have. Y el resto de la oración sería my lunch every day at school. En este caso sería yo no tengo mi almuerzo todos los días en la escuela. Vean que es don't, sería como que el no en español. I don't have, yo no tengo. Y a la hora de hacer preguntas, primero se empieza con el auxiliar do, o también puede ser does, dependiendo. Vean, este does se utiliza para terceras personas de singular, que viene siendo he, she o it. Para el resto sería do. Entonces, para preguntas empezamos con do o does, dependiendo del sujeto. Luego sigue el sujeto, el verbo y el complemento. Vean, do I have my lunch every day at school? Vean que es importantísimo question mark. No lo olviden, question mark es el signo de interrogación, pero en inglés únicamente va al final, de cierre. Si quiero hacer esta oración pero en forma negativa, sería don't o doesn't, dependiendo de la persona, obviamente. Vamos a continuar. Aquí nos dice, debemos tomar en cuenta que en presente para la tercera persona, he, she o it, se realiza de la siguiente manera. Aquí muchas personas, muchos estudiantes se complican o pasa desapercibido que en el presente simple para terceras personas los verbos cambian. Se le puede agregar es, se le agrega s nada más, se le quita tal vocal o tal consonante. Tienen que tener muy en cuenta, amigos y amigas, que cuando van a ustedes a hablar o a escribir oraciones en presente simple en tercera persona, he, she o it, tienen que seguir ciertas reglas de los verbos. Aquí les voy a decir cuáles son. Cuando los verbos terminan en s, x, ch, sh o, agregamos es al verbo. Esas son las reglas para terceras personas únicamente en el presente, tengan en cuenta. Si un verbo termina en s, como por ejemplo kiss o miss, se le agrega es, kisses, misses. Si quiero hablar de ella besa, yo diría she kisses o she misses, he misses. The cat misses. Así sería para terceras personas. Si el verbo termina en X, sería de fixes, mixes. Ahí está. Para terceras personas, obviamente. Estos verbos que estoy encerrando únicamente se utilizarían en el presente para personas de yo, tú, nosotros, ustedes, ellos. Para estos verbos que estoy encerrando, se utiliza para terceras personas, que es she, he o it, él, ella o eso o esto. Con un verbo termina en ch, se le agrega es, de catch pasa catches, teach, teaches, sh, finish, finishes, publishes. Y con un verbo termina en o, para terceras personas se le agrega es. Vean, dos, goes. Estos son solo algunos ejemplos de tantos verbos que hay. Vamos a continuar. Otra regla nos dice que cuando encontramos una consonante antes de la y, como por ejemplo cry, carry, copy, ven que delante de la y hay una consonante, se debe borrar o sustituir la y
por IES. De cry pasa a cries. Si yo quiero decir ella llora, digo she cries. Nunca voy a decir en el presente she cried. No, eso está mal. Es she cries. De carry pasa a carries. Copy, copies. Otra regla que está aquí sería cuando encontramos una vocal antes de la Y, como por ejemplo play, stay, pray. Vean que antes de la Y hay una vocal. En este caso considero que la misma vocal es A. Simplemente se va a agregar una S. De play pongo plays, stay, stays, pray, prays. Por ejemplo, si yo quiero decir ella reza, digo she prays. Y aquí nos dice otra regla. Todos los demás verbos que no estén en alguno de los grupos o de las reglas que les dije anteriormente, únicamente se añade una S al final. Algunos ejemplos sería clean, cleans, read, reads, cook, cooks. Recuerden que esas reglas que les acabo de mencionar es únicamente para terceras personas del singular, he, she o it, en el presente simple. Vamos a continuar. Aquí te invito a que les pausa el video. Es un pequeño ejercicio. Hay que poner estos verbos en presente. Empezamos. She, únicamente, pues aquí que se le agregaría una S. She eats some fruit. Mary, vemos que es tercera persona. A este verbo run se le agrega S. Únicamente sería she runs in the stadium. Do you write? Se quedaría así nada más. Do you write a letter? I don't study. Se quedaría así nada más. He plays. Se le agrega la S. He plays football in the park. Finalmente sería you read. Se queda así. The newspaper in the morning. De igual manera te invito a que si alguna de estas palabras desconoce su significado, es preferible que tú encuentres qué significan. Te sería de mucha utilidad en tu examen y en tu vida diaria si es que te interesa el inglés. Vamos a continuar. El pasado simple. El pasado simple igual es muy fácil de aprender. Aquí les voy a decir que se usa cuando una acción o una actividad ha terminado, cuando la acción terminó en un tiempo reciente o en un pasado lejano. También el pasado simple se utiliza para expresar un hábito en el pasado. Y acá hay 3 oraciones en pasado. My mom cooked the dinner at 8 p.m. He lives in Canada 7 years. We watched a movie yesterday. Vamos a ver cómo se estructura gramaticalmente, pero antes de ello, siempre en el pasado se utiliza comúnmente los time expressions o expresiones de tiempo. Por ejemplo, last week, la semana pasada, when I was a child, cuando era un niño, yesterday, ayer, 6 weeks ago, 6 semanas atrás, the other day, el otro día. Estas expresiones de tiempo se utilizan comúnmente cuando hablamos del pasado en inglés. Por ejemplo, I took my exam 6 weeks ago, vean. I played soccer the last month, vean. 2 oraciones en pasado utilizando time expressions. ¿Cómo se estructura gramaticalmente? Pues ahorita se los voy a mostrar. Únicamente quiero hacer mucho énfasis en esto. Con ustedes se vayan a descargar o vean una lista de verbos en inglés. Comúnmente van a ver esos verbos en 3 columnas. En la columna número 1, la columna número 2 y la columna número 3. En la columna número 1 es la forma base. Algunos libros o algunos documentos también le llaman en infinitivo. Todos estos verbos que están en la primera columna se utilizan para el presente. En la segunda columna todos esos verbos se utilizan en el pasado. Por ejemplo, el presente de este verbo es feel, su pasado es felt. El presente de este verbo es give, su pasado es gave, y así sucesivamente. Y en la tercera columna está el pasado participio, que el pasado participio se utiliza para el presente perfecto, el pasado perfecto, entre otros tiempos gramaticales. Por ejemplo, aquí está know, su pasado es new, su pasado participio es known. El presente de read es read y su pasado participio es read. El presente say, pasado said, pasado participio said. Algunas listas de verbos tienen una cuarta columna, que esta cuarta columna únicamente es el significado en español. Pero ahí está, para que estemos todos en sintonía. Vamos a continuar. Ahora sí, la forma gramatical, cómo se estructura un
una oración en pasado, en forma afirmativa, es sujeto, David. El verbo, obviamente el verbo en pasado sería found. Y el resto de la oración, money in his wallet. Ahí está, no hay nada difícil. Únicamente se tiene que aprender ustedes el pasado de los verbos en inglés. El pasado de ese verbo, el presente de ese verbo found es find. Otro ejemplo, Susan ate a pizza with her boyfriend. Vean que este verbo está en pasado. El presente de ese verbo es eat. The friends visited the park. Aquí está un verbo en pasado, una oración en pasado. Vamos a continuar. Para la forma negativa, como siempre, el sujeto, luego la forma negativa que sería did not o también puede ser didn't, cualquiera de los dos es válido. Comúnmente se utiliza el didn't, pero puede ser cualquiera de los dos. Luego el verbo pero en su base forma, como les dije anteriormente, está la columna 1, 2, 3 de los verbos. Cuando vamos a hablar del pasado simple, pero en forma negativa, vamos a utilizar verbos de la primera columna, es decir, de su forma base. Y después el complemento o el resto de la oración. David found money in his wallet es en pasado, forma afirmativa. Si lo quiere volver en forma negativa, sería David didn't find. Vean que este verbo está en su forma base, porque lo dice aquí la regla gramatical, forma base. Y también este find, su pasado es found. El resto de la oración. David no encontró dinero en su cartera. Susan ate a pizza with her boyfriend, como lo quiero hacer en forma negativa. Susan didn't eat a pizza with her boyfriend. Otro ejemplo, the friends visited the park. The friends did not visit the park. Vean, es únicamente seguir la estructura que está aquí y aprenderse pues, vocabulario, verbos, cuáles verbos, cómo son los verbos en pasado y así. Eso cuenta mucho de ustedes que pongan de su parte. Para preguntas, primero empezamos con el auxiliar did. También puede ser did not or didn't. Este did se utiliza para preguntas en afirmativa, el did not or didn't para preguntas en negativa. El sujeto luego sigue, el verbo en su forma base, el complemento y el question mark. David found money in his wallet. ¿Cómo hago esto en pregunta? Did David find money in his wallet? Vean, está el auxiliar did, sujeto, verbo en su forma base, resto de la oración, question mark. Susan ate a pizza with her boyfriend. ¿Cómo lo hago en pregunta? Did not Susan eat a pizza with her boyfriend? Finalmente, the friends visited the park. Didn't the friends visit the park? Como les digo, no tiene nada difícil, es únicamente sigan la estructura gramatical, aprendan en vocabulario, si hay palabras que no conozcan, búsquenlas, les va a ser de mucha ayuda, aprendan en verbos, muchos verbos, sobre todo verbos cotidianos. Algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de utilizar verbos en el pasado es que existen verbos regulares y verbos irregulares. ¿A qué se le llama verbos regulares? Son aquellos que únicamente para formar su pasado se le va a agregar ed, únicamente. Ejemplos, play, played, esto está en pasado, esto está en presente. Count, counted, dance, danced. Estos verbos son verbos regulares porque únicamente para formar su pasado se le agrega ed. There are some rules to form some regular verbs. Hay algunas reglas para formar verbos regulares. Por ejemplo, este verbo fry, para formar su pasado se le elimina la y y se le agrega y la ed por ser un verbo regular. Fright, cry, cried, marry, married. Vean, siempre son verbos regulares porque se le agrega ed. Otras reglas para formar verbos regulares son: algunos verbos se le va a duplicar la consonante. Por ejemplo, stop se le agregó la p y se le añadió ed. Travel, vean, traveled. Por eso les digo, tienen que aprenderse algunos verbos como pasarlos en pasado y así sucesivamente. Cuenta mucho su repaso de ustedes. ¿Y cuáles son los verbos irregulares? Son todos aquellos verbos irregulares que no se les agrega ed, así de simple. Verbos irregulares no se les agrega ed. Para formar su pasado e incluso el pasado participio de los verbos, pues cambia su estructura, que se le agrega una letra, que se escribe de manera diferente, etcétera, etcétera. Pero verbos irregulares no se le agrega ed. Ejemplo de ellos: become, su pasado es became. Do, did,
begin, began, choose, chose, read, read, write, wrote, swim, swam. Algunos ejemplos de verbos irregulares. Finalmente, aquí un ejercicio únicamente es del verbo en paréntesis, agregar ese verbo en pasado, porque hacer oraciones en pasado. Aquí está. El pasado del verbo see es saw. I saw George last week. Vea time expression. 7 people came. El pasado de come es came. Came while you were out. Dinner was great. We had drinks and lobster. Finalmente, este verbo, si lo quiero poner en pasado, sería forgot. I forgot my credit card at home last month. Yo olvidé mi tarjeta de crédito en casa el mes pasado. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí ha sido el tema de presente y pasado del inglés. Si te ha gustado, compártelo, dale like. Mi objetivo es subir videos sobre distintas áreas del conocimiento, del Examen 2 y de otras áreas del conocimiento, como te dije. Apóyame con tu like, con tu suscripción a este canal y sigue repasando verbos regulares y irregulares. Practica mucho vocabulario porque te va a servir de mucha ayuda en tu Examen 2 en el apartado de inglés. Se despide David Martín. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate.